Buenas tardes, estimados y estimadas. Hoy vamos a dar inicio a la segunda sesión a cargo del candidato doctor Armando Aroca. Y con esto damos finalidad a esta conferencia. Recordemos que deben colocar los micrófonos silenciados. El turno por la palabra, por las intervenciones, se va a manejar con levantar la mano. Así que adelante, profesor. ¿Dónde está? Muy bien. Bueno, las preguntas clásicas. ¿Están viendo mi pantalla y me escuchan bien? Sí. Sí, profe. Sí. Muy bien. Sí, Listo. profe. Bien. Entonces, en total me salieron 99 diapositivas. Ya la primera sesión desarrollamos 50. La idea es que en esta segunda sesión podamos desarrollar las 49 restantes. Esta es una propuesta que estamos desarrollando basada en una experiencia que tenemos desde hace 9 años con el semillero de investigación Diversidad Matemática de la licenciatura en Matemáticas de la Universidad del Atlántico, ubicada en Barranquilla, Colombia. Como les he dicho, para todos aquellos que están conectados de otros países, un semillero de investigación es un grupo que se conforma básicamente por estudiantes universitarios, en nuestro caso, maestros en formación o estudiantes de la licenciatura en matemática de la Universidad del Atlántico, y que los coordina un profesor investigador. En este caso, mi persona. La línea de investigación que tenemos es el programa Etnomatemática, pero en general podríamos decir de que hemos abordado diversos enfoques socioculturales de la educación matemática con estas investigaciones. Es necesario nutrirnos de otros enfoques para poder dar respuesta a diversos problemas que nos hemos tenido que enfrentar, tanto en lo que hemos denominado en la primera sesión como fase etnográfica y mucho más aún en la fase educativa. Hace 8 días trabajamos en la fase etnográfica y hoy corresponde analizar la fase educativa. Todos aquellos que tengan inquietudes frente a la fase etnográfica pueden ingresar a las grabaciones de la reunión, a la grabación de la reunión anterior o del conversatorio anterior y pues complementar esa visión que hoy vamos a presentar. Obviamente tenemos aquí que presentar, digamos, instantáneas, momentos, síntesis de todo un proceso que en el caso de la fase etnográfica tenemos experiencia ya de alrededor de unos 12 años, mientras que por más o menos unos 14 años haciendo fases etnográficas, pero en la fase educativa realmente tenemos experiencia desde hace 5 años. Y tenemos muchas preguntas. Estas dos charlas que, gracias a la invitación que recibí por parte del profesor Rafael Acosta y del profesor Rodrigo Panes, es producto de un artículo que fue radicado en la revista TEC de Bogotá y que, bueno, fue aprobado hace como 7 días, más o menos. Pues eso fue una buena noticia para nosotros. Hay una evaluación, hay 2 evaluaciones, perdón, allí, y estamos entonces haciendo los ajustes respectivos. Todas las apreciaciones que ustedes nos dan aquí son muy valiosas porque eso, digamos, en cierta manera puede estar validando o ratificando o cuestionando diversas posturas que nosotros estamos asumiendo en esta propuesta que hemos denominado un enfoque didáctico del programa Etnomatemática. Entonces, en el documento, el artículo que iba a ser un libro prácticamente, y se decidió pues mandarlo al formato de artículo. Habrá más detalles, sin duda alguna, habrá más discusiones, más elementos de discusión, etcétera. Pues aquí tenemos que presentar la diapositiva. Entonces yo voy a compartirles aquí la presentación. Voy a hacer un resumen, pero del resumido muy fuerte del enfoque de la primera fase, que es la fase etnográfica. Hablábamos del canal que tenemos en YouTube, los invitábamos allí que se suscribieran, ya hoy día hay casi 150 videos allí. Los invitábamos a que se suscribieran también a la Red Internacional de Etnomatemática. Hablábamos por qué era importante que los educadores matemáticos
investigáramos en el programa Etnomatemática, el tema de los cambios que se tenían que dar allí, qué hacemos regularmente cuando investigamos en el programa Etnomatemática. Veíamos que habíamos analizado diversos enfoques basados en algunas revistas, veíamos que hay artículos de reflexión, artículos de investigación, encontrábamos una estructura de esos artículos de investigación y cómo todos ellos, en lo posible, en la medida en que eran abordados por educadores matemáticos, estaban problematizando esos resultados de lo que denominamos fase etnográfica en el aula de matemáticas, en las instituciones educativas. Hablábamos de qué estamos entendiendo por un enfoque didáctico, perdón, mostrando esa relación triangular entre profesor, saber y alumno, pero que nosotros desde este enfoque le dábamos esta interpretación a cómo interpretábamos los saberes, que nos habíamos topado fuertemente con el tema de la institucionalización, del saber en clase de matemáticas, el profesor como canciller del saber escolar y del saber local, los alumnos con sus conocimientos, y que se habían entonces presentado unas líneas de investigación basadas en competencias, estrategias y evaluación con este enfoque. Y mostrábamos entonces cómo empezábamos nosotros la fase etnográfica, que este es un contexto de formación de maestros. Decíamos que cómo surgían estas investigaciones, y básicamente era porque los maestros en formación se nos acercaban, nos proponían una idea, o nosotros, en este caso, mi persona le proponía a algunas personas hacer ciertas investigaciones, valorábamos muchas cosas, y que el 5 de octubre se presentó la fase etnográfica y hoy nos corresponde presentar la fase educativa. Hacíamos un reconocimiento a todas estas personas que en algún momento nos habían colaborado, dándonos confianza, mostrándonos sus lugares de trabajo, compartiendo sus conocimientos, etcétera. Diversos artesanos, personas pertenecientes a prácticas sociales, culturales, económicas, laborales, campesinos, etcétera. Entonces veíamos personas aquí de diferentes regiones y de países donde hemos hecho algunas investigaciones. De igual manera, por ejemplo, mostrábamos algunos ejemplos de matemáticas en los juegos de niñas o niños, que gracias a una intervención de Cristian, recuerdo yo, nos puso a pensar un poco frente al tema del lenguaje de inclusión. Teníamos allí alguna respuesta, pero seguimos pensando de manera amigable esta situación, etcétera. Mirábamos entonces, analizar lo que implicaba escoger cierto lugar para empezar la fase etnográfica, los riesgos que podíamos tener, o las prevenciones y algunas recomendaciones que hacíamos frente a ellos, etcétera. Sin embargo, como incluso el que tomé hace unos 2 días, trepándome en una pared para poder tomar un buen ángulo entonces el tema de un conocimiento bibliográfico o audiovisual de la práctica, el contacto preliminar con los artesanos, la elaboración de entrevistas semiestructuradas en función de la observación participante, los simulacros de entrevista y formación básica y estrategias para el desarrollo de los equipos audiovisuales y diario de campo, logística y diseño del trabajo de campo, la inmersión del investigador al contexto. Hablábamos de una tesis hermosísima que, como les dije, voy a proponerla para el Premio Simón Bolívar del próximo año, que es Educación Matemática Rural y de Colonialidad. Aquí precisamente la línea de investigación de Rodrigo, una problematización indisciplinar de prácticas sociales del trapiche. El trapiche es donde se elabora básicamente panela y se hacen diversos derivados del jugo de caña, etcétera, y cómo veíamos la metodología empleada por parte de la profesora Nancy Quintero, que era de mucha admiración, y que tomábamos como ejemplo para el tema de métodos e instrumentos de recolección de información. Hablamos también de métodos e instrumentos de recolección de información que se han confundido en algunos casos, por ejemplo, con las prácticas universales, entre comillas, de Bishop, o las acciones intelectuales de D'Ambrosio, contextualizadas, etcétera. Y nosotros proponíamos algunos enfoques para llegar y recoger información o el dato, y a determinar y comprender fases, si las hay,
análisis de los dibujos, espontáneos o inducidos por parte del investigador, comprensión de técnicas, análisis de lenguaje, oral, escrito, narrativas, gestual, icónico, análisis de artefactos, especialmente las herramientas. En fin, varios incluso procesos de estos se han constituido para nosotros líneas de investigación si son realmente del impacto que nosotros deseamos. Hablábamos entonces de cada una de esas estrategias para avanzar rápidamente aquí, de cómo hacíamos el empleo de los gestos, el análisis de los gestos, las transcripciones, la reflexión que nosotros tenemos frente a los aportes que hacemos con estas investigaciones para no convertirnos en investigaciones extractivistas, sino que también tengamos aportes a la comunidad, a la práctica, a los maestros, información que se vinculan a esto, etcétera. Entonces hablábamos de los aportes a la institución, aportes, por ejemplo, a cómo han habido investigaciones que han dirimido conflictos, a la formación de los maestros, que tenemos un canal que pues divulga métodos de investigación, que conlleva a tener unos recursos pedagógicos allí para incorporar en algún momento determinado de las clases, etcétera. Y que básicamente, o sea, esta propuesta, la fase etnográfica, se apoyó en un principio en Viratán de Ambrosio, en las bases conceptuales del programa Etnomatemática del 2014 y en algunos libros de metodología de la investigación. Claro está que no solamente en estos documentos, sino que hay muchos más documentos que hemos venido analizando dependiendo de las circunstancias o los retos metodológicos que tenemos. Bien, entonces, después de esta introducción, este resumen muy rápido de la fase etnográfica, insisto, está el video y se pueden analizar con más calma. Digamos que viene la otra fase, la fase educativa. Puede llamarse de pronto de otra manera. Algunos podrían decirnos es que también una fase etnográfica es conocer procesos educativos que ustedes encuentran allá en las prácticas sociales. Sí, simplemente queremos diferenciarlo e incluso podríamos decir es que aquí hay una fase etnográfica también porque estás conociendo una población, etcétera, cómo se comporta, en fin. Sí, también es válido, pero ante tanta semántica que hay, pues decidimos llamar esta primera fase la etnográfica y la segunda fase educativa, en el sentido de que la fase etnográfica se caracteriza por la investigación que hacemos específicamente con grupos focales o con estudios de casos en prácticas sociales, culturales, económicas, laborales, artesanales. Hoy día hemos tenido, digamos, mucho énfasis en prácticas artesanales, elaboración del bollo de yuca, elaboración de casas artesanales, la curtiembre del cuero, carpinteros, ebanistas, prácticas, por ejemplo, lúdicas, por ejemplo, como los juegos infantiles, etc. Entonces, la idea de la fase educativa es que nosotros como educadores matemáticos nos tensiona nuestra profesión y nos interroga de ¿y qué hacemos con estos resultados de la fase etnográfica? Si la investigación, nosotros hacíamos hace 14 años, 13 años, 12 años, 11 años, hacíamos investigaciones solo de la fase etnográfica. Y en algunas universidades que estábamos en ese entonces nos validaban esos resultados como un aporte a la educación matemática. Y pienso yo que era válido también esa postura, pero nos tensiona mucho ser educadores matemáticos y es, bueno, pero ¿qué podemos hacer realmente con esto? Y uno nota que hay como diversos enfoques entre educación matemática y programa en no matemática, en el sentido de el programa en no matemática entra a ayudar como si fuera un soporte, un bastón, una muleta a la educación matemática. Eso también es válido. ¿Es el programa en no matemática otra forma de hacer educación matemática o se deben complementar ambos enfoques? Nosotros somos más partidarios de esto último. Es decir, el programa en no matemática entra con una actitud conciliadora, amistosa, con toda esa tradición que hay en la educación matemática, que muy probablemente no se diferencia del resto de los países que, como ustedes están aquí conectados de diferentes países, pueden estar, digamos, desarrollándose también allá.
Hay una forma de desarrollar unos contenidos, de desarrollar lo que llaman también competencias, una forma de organizar la clase, hay unos textos guías que pueden entregar los ministerios de educación, hay una forma de organizar la misma clase, hay diversos enfoques que digamos que nos dan a nosotros una perspectiva de cómo desarrollar la clase de matemática para abordar problemas que emergen en los procesos de enseñanza y de aprendizaje de ellas, etcétera. Pero vemos enfoques que, por ejemplo, como la teoría de las situaciones didácticas, en donde la institucionalización apunta mucho a esa tradición, a institucionalizar al final de la clase, eh, digamos, este saber cultural que se ha desarrollado específicamente en las aulas de matemáticas a partir de todos los recursos pedagógicos en los cuales se apoya, textos escolares, libros de matemática, etcétera, y que, digamos, hay preferencia por institucionalizar ese saber, porque ese saber está conectado con procesos de globalización, en el sentido de acceso a las universidades, evaluaciones nacionales, evaluaciones regionales, evaluaciones de la misma institución educativa, el tema de las olimpiadas matemáticas, de qué es lo que se privilegia en ese tipo de exámenes o exposiciones, etcétera. Entonces, es difícil, es bastante complicado ante la pregunta, por ejemplo, que le hicieron alguna vez a Jelsa Nisnik cuando trabajaba allá le llaman el movimiento sin tierra, aquí en Colombia le podríamos llamar desplazados, fueron personas que fueron desplazadas violentamente de sus tierras, y hablaban, por ejemplo, de métodos de medición de tierra, recuerdo el método de Aldao, que, por ejemplo, se veía una forma de calcular el área del terreno, por ejemplo, sumando el perímetro, pero que para una matemática, llamémoslo así, académica, esa forma de calcular el área de un terreno no era correcta, pero con investigaciones que nosotros hemos hecho aquí en nuestra región y comparando investigaciones que se han hecho en otros países latinoamericanos, encontramos que, por ejemplo, para calcular el área del terreno, en esas comunidades laborales de campesinos, sumar los lados, es decir, calcular el perímetro, es válido y se hacen transacciones y se calcula el número de plantas a cultivar, etcétera. Entonces, el tema es, ese método que está allí, que tiene validez en ese contexto, ¿qué hacemos con él? Simplemente nos sirve de ejemplo en una clase de matemáticas para fortalecer, ilustrar, ejemplificar la forma correcta de calcular el área de un terreno regular, etcétera. Entonces, esas son las preguntas que uno debería formularse aquí en la fase educativa. Y como darán cuenta más adelante, tenemos muchos monstruos, muchas escamas de ese monstruo, como diría Nietzsche, que enfrentar. Entonces, también es un camino de muchos cuidados y desafíos. Tenga presente que se trata ahora de enfrentar formas de enseñar de las matemáticas arraigadas en tradiciones y a un tipo de sistema nacional de evaluación e institucionalización del saber. Nosotros hemos visto que dos grandes obstáculos para este enfoque es precisamente la evaluación y la institucionalización del saber. La evaluación en el contexto local, en el aula de matemáticas, institucional, pero también nacional e internacional. Como exámenes o pruebas nacionales o internacionales, se privilegia un tipo de saber matemático y estos que nosotros proponemos terminan, por ejemplo, convirtiéndose en recursos más pedagógicos, complementarios, etcétera, en la clase de matemáticas para enriquecer, para ejemplificar, etcétera, lo que al final se desea que se aprenda. Entonces, sí hemos encontrado dos procesos aquí muy fuertes de institucionalización del saber y de la evaluación en matemáticas que pues hoy día tenemos como líneas de investigación y que estamos aún en una etapa muy preliminar para digamos, discutir y exponer. Seguramente serán temas de exposición el próximo año, pero estamos avanzando en ello. Entonces, la fase educativa es mucho más problemática que la fase etnográfica. Es lo realmente nuevo para el programa etnomatemática y lo que reta constantemente con situaciones que se convierten en sus líneas de investigación. Y esto lo hemos visto no solamente en nuestra propuesta, sino en diversas investigaciones que se han publicado. En el artículo, pues hay más referencias detalladas a ellas. En el 2016, entonces nosotros nos basamos en una situación didáctica. Tomamos la teoría de las situaciones didácticas.
Estábamos leyendo mucho en ese entonces el tema de la teoría de las situaciones didácticas de Brousseau y veíamos, por ejemplo, de cómo crear el medio didáctico, cómo hacer el proceso, la fase de devolución, la puesta en común, el proceso de validación, el debate controlado por el profesor. O sea, veíamos todo esto hasta que llegamos a la institucionalización. Entonces decíamos, pero todo este esfuerzo que hemos hecho, ¿para qué? Para institucionalizar ¿cuál saber? Entonces, una amiga, una colega me decía, es que ustedes ahora tienen dos retos grandes, de que aprendan la matemática académica o escolar, pero que también aprendan la matemática que se desarrolla en las prácticas artesanales o las prácticas sociales. Era una pregunta bastante fuerte y eso precisamente hace parte de todas estas interrogantes que nosotros nos hemos venido dando aquí. Pero sí hemos notado, como verán más adelante, de que cambian cosas definitivamente. Esta señora que en el salón de clases, por ejemplo, esta señora es una artesana del municipio de Asiacurí. En el 2016, Mauricio Morales, quien fue digamos, el maestro en formación que hizo esta investigación, acordamos en invitar artesanos a las clases. Y ustedes ven allí que esta artesana le está pasando aquí un molde en alambre y comenzamos a discutir que se daban allí a partir del lenguaje artesanal, pero también del lenguaje matemático, de cómo las niñas y los niños hacían sus actividades, etcétera, aprovechando de que, según informes, investigaciones, casi el 80%, alrededor del 80% de este municipio ubicado en el Atlántico que se llama Usiacurí, su población adulta es artesanal. Entonces los niños reconocían muy fácilmente todas estas figuras y nosotros veíamos como educadores matemáticos la aplicación allí de saberes, de conocimientos matemáticos que tenían conexiones muy fuertes con geometría, con procesos de medición, con procesos de conteo, etcétera, y por todas las figuras que allí se denominaba. Entonces yo invitaría a ver este trabajo de grado de Mauricio Morales, pero como les digo, en el 2016 empleamos una situación didáctica y desarrollamos toda la situación didáctica, solo que en la institucionalización nos topamos con el primer problema de carácter investigativo y desde ese entonces venimos abordándolo. Aquí para el 2019 hicimos unos pilotajes presenciales. Para ese entonces, antes de esta fecha, no hacíamos pilotajes, pero vimos la necesidad de hacer estos pilotajes. Y aquí de igual manera también se trabajó con artesanías de Usiarcurí. La diferencia que teníamos nosotros en este caso era que, a diferencia de este contexto es una institución educativa urbana, pero esta, digamos, o mejor, ambos son urbanos, pero en este caso, este municipio, la población adulta en su gran mayoría era artesanal, mientras que en este caso no. Esta es la ciudad de Barranquilla y aquí tuvimos problemas, por ejemplo, con la materia prima que era, por ejemplo, el alambre, con las pinzas, etcétera. Entonces, por recomendación del profesor, que aquí es el profesor titular, nos hizo recomendaciones de los cambios de la materia prima. Pero hemos visto que, por ejemplo, cuando hemos trabajado en contextos rurales, en contextos artesanales, en contextos agrícolas, es mucho más fácil de llevar algunas herramientas, algunos instrumentos que, por ejemplo, en contextos urbanos como la ciudad capital del Atlántico, que es Barranquilla, son catalogados como peligrosos o que pueden generar algún daño. Entonces, ahí comenzábamos a ver algunas limitaciones porque cambiaban las técnicas. No es lo mismo trabajar, por ejemplo, con alambre a trabajar, por ejemplo, con lana o con cordones o con hilos, porque las técnicas comenzaban a cambiar y eso implicaba para nosotros que la fase etnográfica comenzaba a perder significados y ahí tenemos unos retos también que abordar. Por ejemplo, en este caso, también con artesanía de Usiacurí es donde hemos trabajado mucho más. En el canal de YouTube te podrás notar de que hay bastantes videos cortos, educativos frente a estas artesanías. Pero, por ejemplo, en este caso, vemos aquí cómo trabajamos el concepto de capacidad, de volumen, de contenido, con un trabajo, una monografía de investigación de Juan y de María, con estudios de casos. Ya aquí estamos en la pandemia, ustedes pueden dar cuenta cómo hay tapabocas, por ejemplo, y entonces trabajamos, la estrategia que utilizamos fue
con grupos focales o con estudios de caso. No tuvimos grupos mayores a 3 niños, solamente podríamos trabajar en casos de 3 niños, 2 niños, 1 niño. Entonces, esto también tuvo efectos en la fase educativa, digamos que en estos momentos estábamos desarrollando con mucha fuerza, pero nos tomó la pandemia y nos tocó hacer muchas cosas como esta. Es decir, estas actividades eran las que se habían planeado para hacer ya con el grupo plenamente en la institución educativa, pero solamente lo podíamos hacer, por ejemplo, el pilotaje con uno o una niña y luego la aplicación final de los planes de clase con otro niño u otra niña. Esto implicaba que, que tuviéramos que hacer entonces algunos ajustes. ¿Cómo hicimos la primera fase educativa? La primera fase educativa data por allá del año 2014, 2015, con pescadores de bocas de ceniza. Hicimos todo lo que la fase etnográfica, hicimos una inmersión bastante significativa, varios trabajos de campo. Recuerden que el tema de hacer una inmersión es clave. En la fase etnográfica hablamos de la importancia de validar toda nuestra información con las mismas personas entrevistadas, no buscar un par externo académico. Ellos son los mejores pares externos o académicos para que validen en cierta manera nuestros procesos. Lo que nosotros concluimos, lo que escribimos, si se lo podemos leer, sería fascinante. Lo que nosotros dibujamos sería interesante. Eso valida procesos y le da confiabilidad a los datos que vamos recogiendo. Entonces mirábamos cómo se elaboraban cometas con la cuarta, como parece aquí el señor Oma, con el geme, con el dedo, las varillas principales, etcétera. Camilo Rodríguez, hoy profesor, doctor en educación matemática, mañana precisamente tiene una muy buena conferencia también con la Universidad de Lagos en Chile, para hablarnos de ese concepto de conexiones que él ha venido, mejor dicho, trabajando fuertemente entre no matemática, educación matemática, etcétera. Hizo estos dibujos, entonces nos mostraba las diferentes cometas, la cuarta, el geme, los dedos, etcétera, que se emplean para cada una de ellas, y nosotros después nos dimos al trabajo de mirar cuáles eran las cometas que se usaban durante todo el año, en enero, febrero, marzo, viendo cómo era el tipo de viento, por ejemplo, viento fuerte, viento fuerte con presión, viento fuerte, etcétera, y de hecho buscábamos hasta relaciones con la luna. Eso tendría que validarse mucho más. Viento regular o normal, viento regular, viento calmado, veranillo de San Juan, le llamaban ellos, viento normal, y cómo se iban aplicando en abril, marzo, junio, durante todos los meses estas cometas durante el año, y cómo eran estacionarias algunas de ellas, cómo se comportaban algunos vientos, etcétera. Entonces, toda esa recolección de información lo hicimos, igual que el tema del aparejo de pesca, que es el que ustedes ven aquí y que mostré en la sesión pasada, de cómo íbamos validando este dibujo con la información que nos iban dando cada pescador o varios pescadores, hasta que se llegó a una cuarta versión de este dibujo que ustedes ven aquí. Entonces, de igual manera, todos estos procesos fueron validados. ¿Qué hicimos después? Entonces siempre tratamos de buscar una institución educativa que pertenezca al mismo contexto sociocultural donde se desarrolla esa práctica. Esto trae beneficios. Hemos podido en estos años ver que trae beneficios. ¿Cuáles son esos beneficios? Ahorita los vamos a ver. Entonces, si ustedes se notan en este es el profesor Camilo, jovencito, delgado. Si ustedes ven aquí esta actividad, primero se dan cuenta, en el fondo tenemos aquí un televisor con un proyector digital, tenemos nuestros videos, nuestras diapositivas. La idea es que podamos ir mostrando la práctica artesanal a las niñas, a los niños, a los alumnos. Pues llevamos varios materiales, llevamos, en fin, o sea, llevamos todo lo que la práctica a nosotros nos permite llevar. Seguramente no pudimos llegar, por ejemplo, a anzuelos. Seguramente tendríamos que recurrir a alguna otra estrategia para el anzuelo, que es el que captura el pez, el que muerde el pez con la carnada y queda enganchado allí, porque el anzuelo pues, es un objeto muy punzante y no queríamos generar ese problema. Entonces tenemos, en muchas oportunidades tenemos que adaptar estos materiales que tenemos o que encontramos en las prácticas artesanales, porque
pues generan algunos riesgos definitivamente. Entonces, como les dije, pues hacemos un buen empleo, así como lo hacemos tecnológico, de recursos audiovisuales, para poder recrear en lo posible la práctica en el salón de clase. ¿Cuáles? Entonces, bueno, voy a mostrarles aquí rápidamente. Organizamos los grupos de trabajo. Aquí está el profesor titular, que es ellos son fueron en ese entonces maestros en formación de la licenciatura en matemáticas en ese entonces. Hoy, pues, se ganaron ambos unas becas por allá en México. Gustavo termina su doctorado. Camilo es doctor también en educación matemática. Aquí está el profesor titular que contactamos, y luego contactamos a la coordinadora de la institución educativa, al rector o la rectora, pedimos los permisos, etcétera. Decimos todo lo que vamos a hacer al pie de la letra para garantizar derechos, etcétera, en fin. Entonces, el profesor normalmente, pues, en varios casos, se ha quedado allí. En ese entonces no le asignábamos un papel muy protagónico al profesor titular como el que le estamos asignando hoy día antes de la pandemia, pero vamos a hablar un poquito de este proceso también. Aquí vemos entonces a un niño trabajando con su compañero de grupo, haciendo la cometa. Pedíamos que hicieran cierto tipo de cometas, o por lo menos el esqueleto con las varillas principal y central. Mirábamos el tema del metro, o del medio metro, de la brasa, o de la brazada, o de media brasa, etcétera. Ustedes pueden ver, por ejemplo, unas anotaciones aquí en la parte, en el tablero, o en la pizarra. Por ejemplo, la varilla larga es igual a 3/4 más 7 dedos. Encontrábamos allí la organización de unas primeras ecuaciones, etcétera. Aquí hay información visual de cómo nosotros íbamos haciendo. Esta tabla, que la llamamos la tabla de estimaciones, fue un proceso interesante de ver cómo conformamos unos grupos de trabajo de alumnos de 3 niños o niñas, etcétera, o combinados. Y entonces le decíamos, por ejemplo, ustedes se pueden dar cuenta allí que aquí está la cuarta, estudiante, aquí dice estudiante 1, 2 y 3, que cogieron una tirita de cartón o de cartulina o de un papel de color, midiera su cuarta o estimara su cuarta, y luego con esa tirita aquí cortara y la pegara allá. Las preguntas de, por ejemplo, de cuál es la cuarta válida, de cuál es la que podríamos utilizar para un proceso de estimación o de medición, etcétera, generaban preguntas bien interesantes por parte de los alumnos. Previamente hicimos algunas consultas antes de empezar la clase. Le preguntábamos, por ejemplo, qué era estimar para ellos. Encontrábamos respuestas de tipo cualitativa, pero también respuestas de carácter cuantitativo. Algunos, pues, más que todo el grupo se alojaba más al tema de lo cualitativo, de extrañar, de amar, de recordar el ser amado, etc. Hacíamos procesos de mediciones. Bueno, y ahí se dieron varias cosas y veíamos algunos procesos interesantes que ahorita les voy a comentar. Aquí está todo el conjunto de las tablas de estimaciones, por ejemplo, estudiante 1, 2, 3, la cuarta, el geme y el dedo, de cómo, por ejemplo, le medía según esas tirillas de cartulina. Y esta es la tabla que llamamos la tabla de medidas, porque se trataba ahora era de medir, como vieron más atrás aquí, con esta regla, que pudieran medir entonces estas tirillas, para entonces comenzar a hacer otro tipo de discusiones y básicamente comenzar a analizar esas relaciones entre sistemas de medidas no convencionales y sistemas de medidas convencionales. Cómo les parecían esas discusiones, etcétera, si las clases de matemática valía la pena que se dedicaran a ellas o no, si en la calle o en la vida cotidiana teníamos que estar usando los sistemas de medidas convencionales o no. En fin, o sea, fueron unas discusiones bastante interesantes en este sentido. Entonces, la fase educativa de esta propuesta de enfoque didáctico del programa en no matemáticas no pretende que los alumnos recreen las prácticas artesanales. O sea, nosotros no pretendemos que nuestros alumnos se conviertan en pescadores artesanales, no pretendemos que se conviertan en artesanos de máscara, no pretendemos de que se conviertan en boyeros de yuca, no pretendemos que se conviertan en carpinteros, en albañiles. Muy probablemente algunos de ellos lo puedan ser en el futuro por decisiones de tipo ya sociales, culturales, socioeconómicas, familiares, etcétera. Pero la idea de nosotros es que es analizar, ni tampoco de que se puedan reproducir los significados tal como se desarrollan en las prácticas,
sino que lo que nosotros pretendemos es poder identificar esas matemáticas, esos conceptos, esas transformaciones que los alumnos desarrollan al interactuar con los planes de clases que se basan en la fase etnográfica. Para nosotros eso es clave. O sea, si ustedes analizan los planes de clase basados en textos escolares, pues hay unas actividades allí que muy pocas veces, si el profesor se guía exclusivamente con el texto guía, por eso es muy peligroso guiarse solamente de un texto guía que nos entrega la institución o los ministerios de educación, porque no hay conexiones con la vida cotidiana, no hay conexiones con las raíces histórico-culturales, que es uno de los grandes aportes que a nuestro juicio, y según Ubieratán de Ambrosio, aporta a la educación matemática. Esas conexiones con la vida cotidiana, esas conexiones con las raíces históricas, esas conexiones con las raíces culturales, ese conocimiento de nuestro entorno, de las prácticas que se desarrollan allí, también somos sujetos de estos contextos. Entonces, esto es lo que nosotros tratamos de buscar con este enfoque didáctico. Entonces, aquí vemos lo siguiente, miren. La fase educativa la condiciona la fase etnográfica, definitivamente. Siempre hemos visto y hemos tratado, por ejemplo, de arrancar, por decir, alguna fase educativa, pero sí, ¿con qué entonces organizamos, le damos forma a esta fase educativa? Tenemos que salir, antes decíamos, de estas 4 paredes, ahora decimos, tenemos que salir del MIT, tenemos que salir del SUB, tenemos que salir de lo virtual. Y tenemos que ir a conocer las prácticas, el entorno sociocultural próximo de la institución educativa para darles conexiones con otras culturas locales y con la cultura universal. Más adelante vamos a hablar de la enseñanza paralela y comparativa, que es la propuesta que hizo el profesor Ubieratán de Ambrosio en el 2014 sobre el enfoque didáctico que debería tener el programa en no matemática. Y vemos que definitivamente en la clase de matemática, indistintamente de cuál sea el enfoque de que usted tome, el enfoque educativo que usted tome, usted va a encontrar interacciones allí muy fuertes cuando haga una inmersión social en la clase de matemáticas y se dé por conocer cómo están pensando los niños allí. Incluso grabe una clase y se notará el lenguaje que utiliza, de la cotidianidad, de las asociaciones que hacen, etc. De esa matemática institucionalizada que es representante, o matemática escolar que es representante de la cultura globalizante y de lo local, de esos saberes locales que es representante de las matemáticas locales o de lo que también puede uno denominar etnomatemática, sin confundir de que etnomatemática también se refiere a la matemática que se produce en un laboratorio, a la matemática de los matemáticos, a los matemáticos de los químicos, a los matemáticas de los que están allá en la estación internacional, en la atmósfera. O sea, la matemática, pues eso es otra discusión bastante fuerte. Entonces, ¿qué hacemos? Buscamos pues conexiones con la institución educativa, conexiones digamos, con las políticas curriculares, con los textos escolares que se están desarrollando allí. Nosotros no llegamos tumbando la puerta. Nosotros llegamos conciliando con todo esto que está aquí, con los textos escolares que se están desarrollando. Son importantes, con todas las normas, con todas las leyes, con todos los decretos, con las políticas que desarrolla, por ejemplo, el Ministerio de Educación Nacional, en este caso, MinEducación, aquí en Colombia, conciliamos con todo ello. De hecho, los planes de clase fueron basados en formatos dados por el Ministerio de Educación. Solo que hacemos ajustes basándonos ahora, teniendo en cuenta la evaluación, teniendo en cuenta la institucionalización y teniendo en cuenta ahora esa propuesta de Ubieratán de Ambrosio de la enseñanza paralela y comparativa, donde se valoran por igual los saberes. Planes de clases y actividades matemáticas o tareas, todo esto comienza a tener ya influencia en estos procesos. Los problemas de enseñanza y aprendizaje de los objetos matemáticos seleccionados, que por ejemplo, si nosotros queremos ver el tema de la relación de área y perímetro, que la fase etnográfica nos dijo, mire, podemos buscar conexiones con área y perímetro. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Vamos a buscar en esta literatura de educación matemática cuáles son los problemas activos, emergentes, desafiantes que hay en estos momentos para la enseñanza y el aprendizaje del área y perímetro, indistintamente del enfoque que se haya analizado. Entonces nosotros tratamos de buscar esas conexiones precisamente con estos resultados de la fase etnográfica.
Los dos principales aportes de esta propuesta o de este enfoque didáctico consideramos que está. Primero, que la fase etnográfica condiciona la fase educativa. Y eso trae consigo las conexiones de los alumnos, del profesor, de la misma institución, si se interesa, con las raíces históricas y culturales del contexto sociocultural próximo de otras culturas y de la cultura globalizante. La fase etnográfica, bueno, como les he dicho, ya es una experiencia de más de 15 años. Entonces busca desarrollar estrategias para conocer la comunidad, la práctica y el artesano o el entrevistado, y trata de comprender el saber matemático comunitario, el conocimiento matemático artesanal que se dan allí en esas prácticas que analizamos. Y la fase educativa, experiencia de 5 años, tenemos más interrogantes que respuestas, pero ¿cuál conocimiento matemático desarrollan los alumnos con este tipo de enfoque? ¿Cómo la enseñamos? ¿Y cuáles son los problemas que emergen? Entonces, según nuestra experiencia, la fase educativa demandaría como mínimo 4 procesos que contribuyen a crear el ambiente de aprendizaje que deseamos. Selección de la institución educativa, hemos dicho que está en el contexto sociocultural de la misma práctica. 2, selección del tema y grados escolares. 3, vinculación del profesor titular. Y 4, sincronía con los procesos curriculares de la institución educativa y desarrollo, que conllevan los desarrollos de plan. Entonces, selección de la institución educativa. Varios aspectos positivos que nosotros encontramos con ella. Muchas niñas y niños reconocen de inmediato la actividad. Han dicho, mi papá, mi mamá, yo, hemos tenido instituciones educativas o planes de clase que dicen, yo hago eso. Tenemos también la posibilidad, por ejemplo, de que en varios casos los maestros en formación hacen esa actividad, desarrollan esa actividad, o sea, son artesanos o son indígenas, pertenecientes a la comunidad indígena donde se está desarrollando eso. Eso es clave porque en el caso de las comunidades indígenas, no deberíamos tener el obstáculo de no reconocer el significado lingüístico de los conceptos que allí se dan en las entrevistas. Él debería, este maestro en formación debería servirnos como de un enlace, de un puente que nos permita llegar o conocer ese significado que se ha construido históricamente en la comunidad. Esos significados a veces, digamos, lo podríamos llamar así, sintetizan conceptos o conocimientos mejor, conocimientos matemáticos especializados, o conocimientos matemáticos o saberes matemáticos comunitarios. Manifiestan, bueno, o que algún vecino, o algún familiar, o algún conocido, o que está al frente de su casa, que la actividad la reconoce, y posteriormente, por ejemplo, con las tareas, las actividades, muy fácil de que los alumnos puedan llegar a estas prácticas. Manifiestan en algunos casos, bueno, que ellos emergen participaciones espontáneas. Estas participaciones espontáneas están basadas, como lo hemos podido determinar, en la experiencia del alumno. Pero también hemos tenido experiencias, digamos, que rechazan la actividad en el sentido de que, por ejemplo, privilegian a ciertas poblaciones. Entonces, por ejemplo, hemos tenido intervenciones de 2 tipos. Uno que, por ejemplo, de una niña que recuerdo que alguna vez dijo, es que a ellos les va a ir mejor porque ellos vuelan la cometa. El papilote fue como me dijeron que se llamaba en Chile. O el papagayo. Volantín. El volantín, perdón. Entonces decía una niña, ellos van a tener ventaja, pero también recuerdo de que otro grupo decía, es que nosotros no sabemos qué es eso. A pesar de que vivían dentro del mismo contexto sociocultural, a pesar de eso. Pero notábamos que la mayoría de los estudiantes sí podían tener intervenciones espontáneas. Y lo que nos gustaba mucho era que el profesor titular, el profesor que es contratado o está allí trabajando con la institución educativa, nos decía, ellos casi no participaban y esta vez sí participan. Entonces, el acto de participar, sin duda alguna, pues no significa que se está aprendiendo matemática, pero el acto de participar genera algo muy importante y es la interacción comunicativa. Le corresponde ahora es al maestro, a la maestra, administrar esa participación, ese interés. Entonces, teníamos también la posibilidad de que varios alumnos nos corregían, por ejemplo, que eso no era así, que ojo con esta parte o que le faltaba esta parte, por la experiencia que tenía. Eso nos parecía a nosotros también extraordinario. Otros, pues como les decía, que manifiestan que no sabía que existía la práctica, a pesar de que vivían dentro del mismo contexto sociocultural. Entonces, con la selección de la institución educativa no buscamos que estén animados o partícipes en la clase, pues estos comportamientos no siempre implican aprendizaje de las matemáticas,
lo que se busca con este ambiente es que el conocimiento, es que haya conocimiento de las raíces históricas y culturales. Pero también, vuelvo a insistir, de que el profesor pueda administrar con sus estrategias esa actitud de participar del alumno. ¿Cuánto desearíamos nosotros, a veces una plegaria que a veces hacemos las maestras y los maestros de matemáticas, de que nuestros alumnos participen masivamente y que no participen, como dice esa famosa frase, los de siempre? ¿Cuánto deseamos que sean por lo menos un 50%, un 70%, un 80%? ¿Cuánto deseamos que el 90% siempre esté participando? O ojalá, pues el ideal sería el 100% que participen en nuestras clases y que participen con ese conocimiento que ahí podríamos decir de causa. En este caso, un conocimiento basado en la experiencia. Espera un momentico que... Entonces, el selección del tema y grados escolares. Mire, es la comprensión, o sea, con qué temas y con qué grado escolar. Aquí en Colombia está un ciclo preescolar, niños por lo general que están antes de los 5 años, está prekinder, párvulos, etc. Hay otro rango que viene de primaria que va más o menos en promedio de 5 a 10 años, que va desde primero de primaria hasta quinto de primaria, luego vienen 6 años más, que es de sexto hasta 11º. Niños más o menos en rango de edad de 11 años hasta 15, 16 años, más o menos hasta el grado 11. Entonces, esos son los grados escolares, digámoslo así. Entonces está el grado sexto, está el grado tercero, está el grado octavo, está el grado 11. Y hay unos temas, hay unos contenidos para desarrollar. Y en Colombia, por ejemplo, el Ministerio de Educación ha creado un tema de los pensamientos matemáticos y el pensamiento numérico, el pensamiento aleatorio, el pensamiento métrico, etc. Entonces se desarrollan a partir también de unos objetivos de aprendizaje, unas competencias, hay por allí unas mallas curriculares, hay unos lineamientos curriculares, hay unos estándares, hay unos derechos básicos de aprendizaje, etcétera, que son políticas a nivel nacional con las cuales nosotros, insistimos, no reñimos, no nos vamos a dedicar a enfrentarlas, simplemente que queremos hacerle este tipo de ajustes, o no sé si ajustes, sino que tenemos unas propuestas aquí para vincular a nuestros alumnos a otros contextos y a otras realidades. Entonces, es la práctica, la fase etnográfica, la que va a decirnos a nosotros, mire, estos temas se pueden hacer conexiones con estos temas escolares. Y esos temas escolares usted los puede encontrar en estos grados escolares. No lo contrario, que yo voy a llegar ya con una rejilla armada y con unos temas específicos y decir, ¿qué es lo que miden ustedes? Que sería la peor de las preguntas en una fase etnográfica. ¿Cómo miden? ¿Para qué miden? Esa, a nuestro juicio, no es la forma de investigar. Es hacer inmersión en ambas fases. Vinculación del profesor titular. Lamentablemente me llegó hace poco las anotaciones que recibimos en el pilotaje del trabajo de grado de Laura Utri y de Rubén Felizola, porque en este caso el profesor titular hizo unas anotaciones muy juiciosas cuando se le pidió que por favor observara el pilotaje que íbamos a hacer de los planes de clase. Y esas anotaciones le decíamos, bueno, queremos que usted nos diga cuáles son nuestros aciertos, cuáles son nuestros desaciertos y cuáles son los ajustes que nos propone. Esa experiencia del profesor titular que está allí desarrollando sus clases y que nos da el permiso a nosotros por 1, por 2, por 3, hasta por 4 semanas hemos tenido permiso para desarrollar los planes de clase en unos temas específicos, en un grado específico. Esa experiencia de ese profesor nos aporta mucho, funciona muchísimo en la fase educativa. Entonces, al profesor titular se le debe vincular tanto al pilotaje como a la implementación final de los planes de clase. Pero como este es un contexto de formación de maestros que están estudiando la licenciatura en matemática, entonces tenemos el reto de formar también a estos maestros en formación del semillero de investigación y también de formar al profesor titular en un corto tiempo, mientras que con los maestros en formación duramos 1 año toda la investigación, con el profesor titular puede ser 1 semana, 2 semanas, 3 semanas, etcétera. Porque el curso de matemática pues
se ve en varios bloques o horas a la semana. Se puede ver, por ejemplo, un lunes, se puede ver martes, se puede ver incluso hasta un tercer día, si incluimos que se ve matemáticas y geometría por separado en algunos casos. Entonces teníamos la posibilidad de desarrollar algunos planes de clase en ese aspecto, pero también de, digamos, de sortear la tensión o la presión que tienen los profesores en las instituciones educativas de desarrollar ciertos temas en versus el tiempo. Que, por ejemplo, en este mes tienen que desarrollar esto, en ese mes tales, o sea, los famosos planes de unidades que tienen que desarrollar, etcétera. Entonces, vincular al profesor titular es clave. Ya cada contexto dirá cómo es, digamos, el papel que va a cumplir, las funciones que nosotros queremos que esté cumpliendo, más que se sienta allí o que se en un pupitre y nos observe, o que se retire y que llegue cuando hemos terminado, porque también ha pasado eso. Entonces, regularmente se retiran del salón de clase, pero hemos tenido dos experiencias donde los profesores han hecho importante. La idea es que aporte incluso después de la implementación final de los planes de clase y que en lo posible haya cambio también en sus prácticas. Es muy difícil, pero también tenemos allí un reto por asumir. Sincronía con los procesos curriculares de la institución educativa. El tema del desarrollo de los planes de clase viene lo más fuerte aquí entonces de la fase educativa, que es el proceso más complejo porque esto implica diseño de planes de clase, pilotaje de planes de clase, el desarrollo de la matriz de aciertos, desaciertos y ajustes, implementación final de los planes de clase, análisis de los resultados basados en el conocimiento matemático, la evaluación, el lugar del maestro en formación de matemática y del profesor y el profesor titular en la enseñanza paralela y comparativa. Incluso tendríamos que preguntarnos también cuál es el papel que está jugando el profesor investigador, en este caso yo, o el profesor asesor de estos maestros en formación. O sea, hay tres visiones allí que interactúan, que es el maestro asesor en formación, perdón, el maestro en formación, el profesor titular y el profesor titular, más los alumnos y todo este conjunto de saber. También tenemos unas reflexiones sobre el gran reto nacional que tenemos específicamente con el tema de la evaluación y otras reflexiones que aquí no vamos a tocar por cuestiones de tiempo, pero que se los dejamos para la lectura del artículo. Espera un momentico. Entonces, los diseños de planes de clase están en función de un aprendizaje por adaptación por medio de mecanismos sociales, fundamentalmente trabajo en equipo a un mundo de prácticas culturales, según Radford 2017, que está mediado por artefactos escolares o etnográficos, producto de la fase etnográfica. Allí nosotros sabemos que según el concepto de artefacto que plantea el profesor Radford, no solamente tiene que ser tangible, hay, por ejemplo, artefactos tangibles, como por ejemplo un sistema numérico, etcétera. El mismo objeto matemático podría considerarse como un objeto. No somos partidarios de entrar irrumpiendo, sino de conciliar procesos. Por ejemplo, para este proceso de adaptación de los formatos institucionales es clave contar con el profesor titular, dada la libertad de cátedra. El tema entonces de la enseñanza paralela y comparativa. El diseño de los planes de clase tiene en cuenta los datos obtenidos en la fase etnográfica y el tema o temas del currículo matemático escolar con el cual se pondrá en relación paralela y comparativa, lo que podríamos denominar conexiones, como lo está planteando hoy día Camilo. Hemos escrito algunas cosas por ahí en el 2018 y el 2018D. Y es basado en una idea que le escuchamos al profesor Ubiratán de Ambrosio en el CIAEN en el 2015, que se hizo en Tuxtla Gutiérrez. Como estrategia didáctica, manifestaba el profesor Ubiratán de Ambrosio, es muy conveniente hacer enseñanza paralela y comparativa. Nosotros tomamos esa idea y la hicimos nuestra, y desde ese entonces hemos venido trabajando en ella. ¿Cómo empieza este proceso? En ese año, entonces en el 2015, convocamos por internet, específicamente por la Red Latinoamericana de Matemática, en ese entonces, hoy Red Internacional, a todos los que iban a llegar al CIAE que estuvieran investigando en etnomatemática. Entonces allí se presentaron, por ejemplo, se presentó el maestro Ubiratán de Ambrosio de manera virtual. Él me envió a mí las respuestas a las tres preguntas que se formularon. Claudia Saba, Milton Rosa, Onelena Sánchez, Daniel Ore, Gisela Américo, José Linares, Elio Simplicio Rodríguez, Lilia Sanz y Paulo Jorge Ambrosini de Chile, los anteriores de Brasil, y de Chile se presenta, perdón, Anaí Huencho, de Francia André Cotí, de España Natalia Rodríguez y de Colombia Diana Jaramillo y Armando Aroca.
Entonces se hizo este artículo, el programa Etnomatemática, avances, desafíos y su papel en la globalización económica y el proyecto neoliberal. Recomiendo esta lectura. Entonces, de allí tomamos esa idea en esa respuesta y desde entonces nos hemos dedicado a trabajar en esa propuesta. Entonces, las tareas o actividades matemáticas se guían mediante el enfoque de enseñanza paralela y comparativa, pues este tipo de enseñanza, además de crear un ambiente de aprendizaje de la matemática, asume una posición política. ¿Cuál es? Procura valorar las matemáticas que se emplean en las prácticas artesanales, culturales, sociales, laborales, lúdicas, etcétera, como representantes de la cultura local, pero también de reconocer las matemáticas escolares como representantes de la cultura globalizante. Invitamos, vuelvo a insistir, a leer este artículo cuando salga publicado porque van a haber muchísimos más detalles. Entonces, en los planes de clases, el diseño de las actividades matemáticas o medios didácticos merecen toda nuestra atención. Y me voy a dar el trabajo de leer esto. Yo sé que dicen, no podemos saturar las diapositivas con tanta información, pero en este caso merece la pena. Preliminares, personas participantes, temas y grados escolares, tipos de pensamientos estándar, pensamientos matemáticos, estándares, derechos básicos de aprendizaje y temas tomados de las políticas curriculares del Ministerio de Educación, objetivos de aprendizaje y competencia, el perfil del alumno y características de la comunidad, exploración de conocimientos previos sobre el concepto matemático objeto de estudio, tanto de la práctica artesanal o la actividad que se analizó en la fase etnográfica, como del tema matemático escolar, indagación sobre la aceptación o no de otras matemáticas, esta indagación con los alumnos, porque a veces los alumnos dicen, no, esto no es matemático, o sí, esto es matemático, y podemos ver más matemáticas en otras partes. Planteamiento de actividades matemáticas que le den el mismo lugar a la matemática escolar como a la matemática artesanal o producida en actividades, los soportes teóricos del diseño de la tabla 1, ahorita lo vamos a ver, los recursos para emplear o desarrollar y sus tiempos, la secuencia de 3 momentos que conforman la clase o las clases, que es exploración de conocimientos previos, estructuración práctica y ejecución, y valoración e institucionalización de saberes, pero que también se llaman de manera resumida en el formato también llamados inicio, desarrollo y cierre. Entonces, ese formato es este. Este es un formato que está de manera genérica, ahí sí no me voy a dar el trabajo de leerlo, simplemente que lo hemos venido ajustando durante estos años. Profesor, nombre del profesor titular, maestro de información, asesores, son los 3 actores como profesores que actuamos allí cuando hacemos el pilotaje, cuando hacemos la implementación final de los planes de clase, el tema de los conceptos artesanales y el tema y grados escolares, como se pueden ver aquí, los tiempos, la fecha, los pensamientos. Vuelvo a insistir, esto responde a unas políticas nacionales en Colombia, los estándares, los derechos básicos, el tema, el propósito de aprendizaje, las competencias, el perfil del alumno y del profesor titular, las características de la comunidad del entorno de la institución educativa. Y entonces organizamos estos documentos, que es el inicio, el desarrollo y el cierre. Exploración de conocimientos previos, ahí mostramos las prácticas, comenzamos a preguntarles si la conocen, qué conocen de ella, eso nos arrastra, nos busca conexiones con los temas escolares, qué conocen también de ellos, etcétera. La estructuración, práctica y ejecución, aquí comenzamos a mostrar ya las actividades, ahorita voy a mostrar algunas muy rápidamente, que corre el riesgo de que van a generar muchas preguntas, inquietudes por no mostrarlas completamente. La recomendación que hacemos es ver las referencias. En las referencias bibliográficas están todas las monografías o trabajos de grado que se han hecho con los maestros en formación desde el 2015 hasta el 2021, y ustedes podrán darse cuenta allí de cómo metodológicamente íbamos cambiando, cómo los resultados iban cambiando hasta llegar al 2021, y seguramente seguiremos avanzando progresivamente en esta propuesta. El pilotaje, bueno, tenemos alguna bibliografía que nos respalda por qué es necesario hacer ese pilotaje, una prueba piloto. Entonces hacíamos la prueba piloto ya de estos planes de clase. Y la prueba piloto es recomendable para asegurar la validez de instrumentos, procedimientos que permite la obtención de datos en una investigación. Y ahora con el ingrediente de que le pedíamos, en este caso, por ejemplo, aquí se está haciendo esta prueba piloto, en este caso estaba el profesor en una esquina tomando nota y nos proporcionó pues ese documento basado en esos aciertos, desaciertos y los ajustes que él recomendaba. Insistimos que esa experiencia es vital
vital para la investigación. Esa experiencia del profesor titular es clave en todo esto. Entonces, luego pasábamos, después de hacer ese pilotaje, pasamos a la matriz de aciertos, desaciertos y ajustes. Entonces, ustedes pueden ver aquí que está la actividad, por ejemplo, evaluación de conocimientos previos, primera actividad llamada conociendo la actividad campesina, segunda actividad vamos a la medida, etapa inicial, los aciertos, los desaciertos, los ajustes que veíamos, etcétera, para luego hacer nuevamente los cambios que eran necesarios en los planes de clase y poderlos aplicar ya de manera definitiva. Y seguramente esto iba a seguir teniendo ajustes, etcétera. Aquí vemos, por ejemplo, implementaciones finales de los planes de clase, pero en pandemia, en plena pandemia. Esto, por ejemplo, como ustedes pueden ver allí, se buscaban niñas o niños que pertenecieran a ese grado escolar, y lo buscábamos específicamente por la edad. Entonces se encontraban, por ejemplo, en estos casos familiares, personas allegadas a los maestros en formación o vecinos, etcétera. En este caso, por ejemplo, eran familiares o personas muy cercanas y, por ejemplo, no se ve el uso de tapabocas, pero en este caso sí. En fin, entonces se colocaban estas actividades. Entonces, después de lo visto en los días anteriores y de conocer los métodos usados por los campesinos, responde y resuelva las siguientes preguntas. Bueno, ahí hay una tradición de formular preguntas, etcétera. ¿Cuántas tareas? El concepto de tareas es un concepto de medición de tierra en los sectores de departamentos del Atlántico y de Córdoba. Aquí en la costa caribe colombiana son estrategias de medición de terrenos de cultivo empleadas por campesinos. Pueden encontrarse en una tarea en el departamento del Atlántico y cuántos en el departamento de Córdoba. Y eso implicaba de que se hicieran entonces reflexiones ya con unidades o procesos de medición como por ejemplo la hectárea, por ejemplo, o el concepto de área o el concepto de perímetro, etcétera. Bueno, aquí hay otras actividades que se presentaban y cómo lo resolvían entonces los niños, las niñas, los jóvenes, etcétera. Voy a avanzar un poquito. Y es la una. La idea es poder tener más tiempo con ustedes para poder discutir estos temas. Los análisis de los resultados, conocimiento matemático del alumno, etcétera. Entonces veíamos las preguntas, ahí habían respuestas basadas en lenguaje. Yo trataba de no cambiar mucho ese lenguaje de los alumnos, etcétera, de los maestros en formación, se hacían las discusiones también de ellos, en fin. Entonces, en el tema de la evaluación, por ejemplo, ¿qué tanto estamos dispuestos a cambiar nuestras prácticas tradicionales de evaluación en educación matemática? Es una pregunta que nos motiva mucho y a nuestro juicio, si en el futuro, en algún momento en el futuro, esta propuesta de didáctica, de este enfoque didáctico del programa en no matemática, llegase a tener resultados de impacto en todo un proceso de evaluación, en todo un proceso de institucionalización de saber, tendríamos que decir que todo esto emergió desde abajo, desde las necesidades de los alumnos, de los profesores, y no sé si llamar de arriba, pero si estoy llamando de abajo, de las políticas institucionales que siempre nos llegan para regirnos a nosotros nuestras prácticas. Se toman unas decisiones allá unos comités, por lo general en la ciudad capital del país, y luego de allí se distribuyen para todo el país. Se hacen a veces unos procesos, entre comillas, de democratización de las políticas educativas, etcétera. Pero uno nota de que hay resistencias en muchos casos con los resultados de investigación, con propuestas educativas, etcétera, porque eso implica cambiar muchas cosas. El tema de la evaluación es un reto enorme, 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 porque no estamos hablando solamente de evaluación local en la clase de matemática, en la institución, regionalmente, estamos hablando de evaluaciones a nivel nacional que están regidas bajo el concepto de se miden a todos con la misma vara, indistintamente que si son comunidades afrodescendientes, comunidades indígenas, comunidades campesinas, comunidades urbanas, comunidades rurales, etcétera, indistintamente si tienen acceso a internet, si no tienen acceso a internet, indistintamente de eso. Nosotros escuchamos al director de esta institución en Bogotá decir que lamentablemente había que medir a todos con la misma vara. Y más aún si es una prueba internacional. Eso para nosotros nos parece desastroso, todo aquel que le apunte a un enfoque sociocultural de la educación matemática, porque desplaza por completo la vida misma de los alumnos, la vida misma de los profesores, que tenemos entonces que regirnos a esas políticas y esas formas de evaluar. Y que privilegia, vuelvo a insistir, un solo saber matemático. Retos o delimitaciones ya para terminar. Bueno, creo que lo hemos
tratado en cierta manera, el tema de cómo estamos problematizando estos resultados en clases de matemática, si definitivamente estos formatos que estamos utilizando son los adecuados, los formatos estos documentos donde organizamos los planes de clase merecen replantearse, definitivamente no los debemos usar, cómo organizamos entonces los planes de clase, con respecto a los significados que desarrollan los alumnos, cómo definitivamente analizamos esos significados, esos conocimientos que desarrollan ellos allí, qué matemática están aprendiendo al final o qué conocimiento matemático están desarrollando al final. Estamos ahora mismo en una monografía bien interesante de Yasmari y de Kelly, que estamos analizando desde la teoría antropológica de lo didáctico las praxeologías que desarrollan. Hemos tomado como muestra un análisis documental, monografías que hemos hecho en el pasado de las praxeologías que han desarrollado y que se pueden evidenciar con el registro audiovisual o con la forma que recogimos la información de los artesanos y las praxeologías que terminan desarrollando al final los alumnos después de la implementación final de los planes de clase. Comprender cada vez más lo que significa enseñanza paralela y comparativa, ¿qué es eso? O sea, eso nos tensiona a llegar a la discusión de la institucionalización del saber, los retos que se nos vienen frente a eso, y vuelvo a insistir, sobre todo con el de la evaluación. Para nosotros la gran escama de ese dragón enorme es la evaluación. Es allí donde palpita todo el eje problemático de la fase educativa si pretendemos nosotros hacer algunos cambios entre esta educación matemática, que a nuestro juicio tendríamos que también analizar esa tradición si somos conscientes de que un gran porcentaje no la aprende, de que un gran porcentaje queda excluido, de que hay concepciones nacionales, incluso de que quien aprende matemática es un loco o una loca, de que es una persona muy inteligente si sabe matemática, etcétera. O sea, todas esas creencias que tenemos en torno a las matemáticas y específicamente los resultados que tenemos sobre estas tradiciones en la educación matemática. Creo que definitivamente vale la pena mirar, estar explorando continuamente, y por eso es que hay diversos enfoques, porque hay un problema latente allí, pero también hay un divorcio enorme entre esas prácticas, estas tradiciones y los enfoques o los resultados investigativos. La evaluación, el tema de lo paralelo y lo comparativo. Y también tenemos otros retos o delimitaciones o indagaciones. Recuerden que este es un contexto de formación de maestros. ¿Cuáles son los cambios definitivamente que obtenemos en las prácticas profesionales de los maestros en formación y del profesor titular que intervienen en la implementación de los planes de clase que proponemos cuando se desarrollan sus clases sin un acompañamiento? O sea, cambian las perspectivas de enseñar matemáticas de los alumnos o de los maestros en formación que han estado conmigo aquí en el semillero de investigación. Son atrapados definitivamente por esa tradición. Los alumnos de Rodrigo, creo que del profesor, de la profesora Pilar, del profesor Rafael, cuando ustedes se esmeran mucho porque ellos investiguen, porque hagan bien sus investigaciones, y ustedes notan también en ellos esos cambios, esas actitudes, esos discursos, ese entusiasmo, etcétera. Después, cuando están ellos allá solitos en su práctica laboral, se los traga ese agujero negro de las tradiciones, o definitivamente llegan con estos enfoques. Bueno, esas son preguntas que también nos hacemos nosotros. El profesor titular que nos da el permiso, ¿tiene algunos cambios en su enseñanza de las matemáticas o simplemente nos dio el permiso y ya? En fin. Entonces, son preguntas que tenemos. Y les traje dos preguntas a ustedes. Dos preguntas de un evaluador del artículo que nos tiene pensando, me tiene pensando mucho, y me gustaría que ustedes también nos ayudarían aquí a pensar. Me gustaría escuchar a la profesora Pilar, veo aquí a Cristian Herrera, veo a Macarena, veo a Rafael Acosta, Rodrigo, veo a más de 30 participantes allí, Alcides Páez, Omar, Pilar, bueno, en fin, muchos aquí, a Lorelei, a Lilia Vargas, a Natalie, a Merina o a Merina, a Wilnes, a Schiller, a Sandra, a Marlin, etcétera. ¿Qué les parecen estas preguntas?
¿Cómo esta propuesta para la formación de maestros es pertinente y necesaria dentro de la educación matemática? ¿Y por qué? ¿Quién dice? ¿Desde dónde se formula la idea que el programa en no matemática debe cubrir lo didáctico? Son muy buenas preguntas. Y creo que hasta aquí llega mi intervención. Así es. Bueno, Queremos, dale, Rodrigo. queremos agradecerte, Armando, la presentación. Esta es ya la segunda, la segunda sesión de trabajo. Déjame. Para retomar un poquito, queríamos felicitar la realización ya de esta segunda jornada de trabajo que nos pone un desafío bastante complejo, un desafío bastante enriquecedor para nuestra práctica cotidiana de formar maestros, ¿no es cierto? Yo en lo particular y a nombre de la escuela estoy muy agradecido de este proceso que hemos podido coordinar junto con el equipo de PASE, que está ahí Cristian y Rafa, junto también a los colegas y los estudiantes de nuestro primer año y tercer año en particular en esta instancia, junto con los demás estudiantes. Y en ese sentido, yo quisiera hacer un comentario y también a lo mejor aportar a esta discusión que tú planteas, ¿no es cierto? Si es o no pertinente, ¿no es cierto?, cubrir lo didáctico en particular, yo creo que cada vez más, ¿no es cierto?, el escuchar, el volver a reconocer estas ideas fundantes, estos principios que promueve el programa matemático, han volcado la mirada hacia lo didáctico, se ha generado una necesidad, propiamente tal. De diversas maneras, de diversos escenarios, ¿no es cierto?, se ha contribuido a otorgarle un esquema didáctico a la clase de matemáticas desde esta perspectiva. He visto cómo en algunas particularidades han utilizado los ABP como un mediador didáctico. Aquí en Chile también a nivel curricular se plantea la idea de los escenarios de aprendizaje para introducir, por ejemplo, todo lo que son los procesos de variación y particularmente lo que es la función en tercero y cuarto medio, y que tiene raíces profundas en la perspectiva crítica y algunos bemoles con la etnomatemática. Y yo creo que se hace muy relevante y se hace como necesaria esa especialización, esa discusión, de esa vinculación con las otras teorías que permiten ir ligando y ir evolucionando un sistema didáctico que se hace necesario reconocer en la formación de los profesores, ¿ya? Eso por un lado. Y la otra cosa que reconozco que tú también lo planteas ahí, y es algo que a nosotros nos ocurre mucho, es cuánto de esto perdura posteriormente a la formación de los profesores. Y este es un tema que en este agujero que tú planteas también ocurre aquí en Chile. ¿Ok? Entonces, la motivación a lo mejor, los medios o el conocimiento que se tenga de esta práctica en particular a temprana edad y la maduración de la idea, quizás permitirían proyectar y consolidar el enfoque, ¿no es cierto? Y no solamente verlo como una instancia única, irrepetible y que se da solamente en la etapa final de grado de los maestros. Yo creo que ese es un gran desafío que se puede plantear en adelante. Así que también dejamos la ventana abierta, las cámaras abiertas, los micrófonos abiertos para que ustedes nos puedan hacer algunos comentarios, algunas preguntas en particular. Está abierto para todos y todas. Rafa va a guiar esta partecita, así que vamos, Rafa. Listo. Entonces pasemos, como dijo el profesor Rodrigo Panes, vamos a pasar a la fase de las preguntas. Ya saben, el orden se va a tomar levantando la mano desde ya. Hay un premio para el que pida por primera vez la palabra. Voy por el premio, entonces. Adelante, Cristian. Voy por el premio, ¿ah?
ya lo dijo ella. No, más que nada, agradecer a este como panel que está acá, Rodrigo, Armando, Pilar, Rafael, que nosotros como programa PASE, totalmente disponible en nuestras plataformas, nuestros links, nuestros profesores, todo para con estas actividades, y de vuelta con nosotros, Rodrigo, en todo lo que signifique difusión y todo lo que conlleva. A mí me causa mucha gusto escuchar este tipo de charlas, una que me lleva un poco a lo que uno puede hacer como desde el área de la ingeniería, que a lo mejor lo aleja un poco, pero yo creo que lo acerca bastante. Yo creo que empezar con este tipo de charlas o temas a un área de la ingeniería lo acerca mucho al estudiante. Y a los que no son del área de la ingeniería también. Pongo un caso. Hago clases a veterinaria en una universidad y la matemática es, no, yo estudio veterinaria porque no tiene matemática. Por eso me gusta la veterinaria. Y este tipo de acercamiento a la matemática le haría mucho bien a esta veterinaria, y creo que lo voy a plantear o empezar a leer un poco más de eso, porque acercaría mucho y le empieza a dar sentido. Yo creo mucho en la matemática con sentido. Y esta charla con la anterior me lleva mucho a eso. Así que felicitar a Armando por este estudio y lo que nos mostró. Muchas gracias, Cristian. El premio es que te has ganado mi amistad. Te felicito por romper este hielo. Seguramente ahora van a participar más. Pero fíjate, ahora que nombras el tema de la ingeniería, Alessandrina Monteiro, que es una gran investigadora en Brasil del programa en matemática, nos hablaba cómo en la universidad, creo que es San Francisco, no recuerdo muy bien el nombre ahora mismo de la universidad, de cómo en una clase de ingeniería llevaron al ingeniero, al arquitecto, pero también al maestro de obra. No sé cómo le llamarán allá en Chile, al albañil, que son estos obreros. Maestro de obra. El maestro de obra. Y cómo entre ellos discutían, por ejemplo, la creación de una casa. Estas perspectivas, a nuestro juicio, le dan una visión mucho más amplia a los estudiantes, indistintamente que sean incluso, por ejemplo, de física. Lejos está, mejor dicho, yo creo que en cualquier momento, algún grupo por allí también de física va a irrumpir fuertemente, porque así como estamos hablando de no matemáticas, se están hablando de no química, se están hablando de no física, de no biología, etcétera. Pero hoy, por ejemplo, veía cómo estaba entrevistando en el canal ahora mismo tuvo que haber salido un estreno. Si se meten al canal, porque los tengo programados como hasta el 25 de octubre, los estrenos, día por día. Estaba sacando estrenos 5 veces por día porque hay mucho material audiovisual y me tocó hacer una pausa. Pero ahora mismo están saliendo unos videos. Creo que ahora mismo están saliendo de la elaboración del tapabocas o del tapachata pero están saliendo también unos videos de maestros de obra que están construyendo una casa. Y hablábamos hoy, por ejemplo, del puntal, que son unos artefactos que ellos hacen con madera para sostener, por ejemplo, una columna, una viga, cómo usan el tema de la plomada, etcétera. Y le hice una entrevista hoy muy pequeña al maestro de obra. Le preguntaba, maestro, ¿aquí hay matemáticas? Siempre me parece clave preguntarle a los artesanos, ¿aquí hay matemáticas? Porque de pronto la interpretación de la matemática es del investigador. ¿Aquí hay matemáticas? Me decía, no solo matemáticas, aquí también hay física. Y nos dio una explicación de las matemáticas y de la física que hay allí, que vale la pena que conozcan, por ejemplo, los ingenieros. Pero no se los voy a decir para que ustedes esperen el estreno que está allí en el canal. Entonces, sí, Cristian, te agradezco mucho esa intervención. Y me parece clave que ojalá desde diferentes áreas del conocimiento que están allí circulando en las instituciones educativas
pues se puedan dar estas conexiones, esta palabra me gusta mucho, estas conexiones con la vida cotidiana, con las sociales, etcétera. Bueno, muchas gracias, Cristian. Yo acabo de pedir la palabra, tengo una intervención y tengo dos preguntas. Bueno, mi intervención es que este edificio, porque esto es un edificio de la etnomatemática, apenas se está construyendo. Sería bueno por lo menos acercar esto a lo que es con el conocimiento no descubierto, con el conocimiento prehistórico o el conocimiento que todavía existió, pero por simple cotidianidad no nos damos cuenta. Entonces, aquí va mi pregunta, profesor. Esta etnomatemática se puede conectar con otros saberes dentro de la ciencia o incluso con algún otro marco teórico dentro de la didáctica de la matemática que sean homologables entre ellos. Un ejemplo con la TAT, con la teoría, con la APOE, etcétera. Este campo es multidisciplinar. Esto es un campo de investigación multidisciplinar. Y ustedes ven que tienen una base antropológica, una base sociológica, pero también uno puede encontrar diferentes enfoques de la educación matemática que se complementan allí. Yo veo, por ejemplo, el profesor Ruiz Ralfo recientemente publicó algo sobre la etnomatemática pues recientemente, ya creo que el año pasado, a principios de sobre los grandes retos que tiene el programa etnomatemática. He visto, por ejemplo, y desde la teoría de la objetivación, he visto al profesor Juan Godino hablando también sobre el programa etnomatemática, asesorando, por ejemplo, o evaluando la tesis del profesor Hilbert Blanco, haciendo discusiones con él sobre su propuesta también de intervención o de los indicadores que Hilbert creó para determinar sobre la clase de matemática. He leído, por ejemplo, también sobre artículos del profesor Bruno de Amore hace algún tiempo sobre el programa en matemática, de cómo este enfoque definitivamente desde estas teorías le dan un lugar o le dan una conexión también con la teoría. Entonces, esto no podemos decir, Rafa, mire, que si usted tiene el enfoque de la teoría de la objetivación, yo no quiero con usted nada. Si usted está con la socioepistemología, yo no quiero con usted nada. No, o sea, yo pienso que aquí todos aportamos. Nosotros no somos la propuesta que va a resolver los problemas que emergen en la enseñanza y el aprendizaje de las matemáticas. Creo que entre todo lo que tenemos es una voluntad desafiante contra un gigante enorme, contra unos monstruos enormes que se oponen al aprendizaje de las matemáticas. Nosotros tenemos esta propuesta y sin duda alguna, como te dije hace un momento, comenzamos con la teoría de las situaciones didácticas, específicamente creando situaciones didácticas, solo que en la institucionalización teníamos diferencias. Y seguramente eso está pasando en muchos enfoques. Hoy día, por ejemplo, tenemos muchas conexiones y mucha amistad o muchas, digamos, relaciones con la teoría del aprendizaje, de la teoría de la objetivación. Para nosotros es clave. Y de cómo el concepto de artefacto también media en el aprendizaje mismo, del profesor Luis Ralfo. Entonces, pensar de que desde la soledad de un enfoque teórico se va a conseguir respuestas favorables para lo que nosotros queremos a enfrentar, que son esos problemas que emergen en la enseñanza y el aprendizaje de las matemáticas, va a ser muy difícil. Esto es multidisciplinario, esto es complementario, nos necesitamos básicamente. ¿Cuán enriquecedor podría ser, por ejemplo, un proyecto de investigación de un grupo conformado, por ejemplo, alguien que está en didáctica de las matemáticas, alguien que está en el programa en la matemática, alguien que está en el EOS, alguien que está en el enfoque noético semiótico de Duval? O sea, un día de esto sería lo ideal, un día de esto sería ideal que todas esas visiones nos sentemos y analicemos un problema. Y cada quien, entonces, eso sería una actividad interesante, un panel que ustedes podrían organizar más adelante y que esas conclusiones se terminen convirtiendo, por ejemplo, en un artículo de reflexión teórica
podrían enviar previamente las preguntas, etcétera, para de pronto justificarla bien, dar unos límites a la respuesta en cuanto a extensión. Ahí está, o sea, yo pensaría, Rafa, que esos podrían ser algunos caminos. Muchísimas gracias, profesor. Le doy la palabra al profesor Rodrigo Panes. Armando, vamos a Omar primero, mejor. Listo, si usted quiere, profesor. Listo. El profesor Rodrigo le cede la palabra a Omar. Te escuchamos, Omar. Al parecer Omar no tiene micrófono anclado al equipo. Bueno, puede avanzar Rodrigo frente a la intervención y ahora que ajuste el problema técnico, o Pilar, que pidió la palabra también. El micrófono, ¿ahora sí me escuchan? Ahora sí. 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 Mirando lo que plantea Armando sobre la didáctica, se nos ocurre que hay algunos elementos que hay que incorporar a la secuencia didáctica y a la transposición didáctica que podamos hacer en las clases donde el programa en no matemática pues se lleva al salón de clases. Entonces, allí surge un elemento bien importante, que es la cosmovisión de los pueblos, y esto reafirma lo que Bishop, Ubiratán y Milton Rosa pues plantea en algunas de sus charlas. Entonces, es importante, tendríamos que hacer un estudio como lo ha hecho Armando, en donde se conoce muy bien la cultura para poder hacer esas secuencias didácticas y llevar esa transposición didáctica sin que se pierda mucha información en ese proceso. Entonces, más que una pregunta, de pronto es tener que hay en cuenta en este aspecto que nos proporciona una visión para tratar de llevar eso que nosotros vemos en las comunidades, en el entorno sociocultural, llevarlo al salón de clase, al aula de clase. Era eso, pues. Muchas gracias, Omar. Pilar. Muchas gracias. Gracias, Armando, por este compartir de conocimientos que sin duda engrandece también el conocimiento de uno. Frente a esto, para mí por lo menos quedan los desafíos que tú mismo mencionaste sobre este currículum formal, este currículum de Estado que nos impide quizá a movernos con libertad. Frente a esta situación, y contar un poco lo que yo hago como una escuela rural, yo vivo en la carretera austral, por tanto tengo una gran cantidad de escuelas rurales, y tiene particularidades que tienen mar y tienen cordillera al mismo tiempo. Y los desafíos son los que tú también planteas en relación con el cumplimiento de las pruebas IMSE, las pruebas estandarizadas, lo que exige por una parte el currículum de las bases curriculares y por otra parte lo que los profesores también les moviliza. Estamos trabajando con un colegio, el colegio tiene 15 hectáreas, entonces tiene un maravilloso humedal, y en ese maravilloso humedal está cómo se genera este conocimiento matemático cultural, sale este dinamismo que no es fijo, que no es estable, sino que es cambiante, y en cierta manera el desafío de cómo se promueve el equilibrio intercultural con el acceso también a la educación para todos. Entonces, cuando hablamos de acceso a la educación para todos, ¿cómo es ese acceso? Yo no soy profesora de matemáticas, yo soy profesora diferencial. Además, trabajo con personas con discapacidad intelectual. Entonces, los desafíos de la diversidad también implica también trabajar con estas minorías. Tenemos que trabajar con una cultura étnica importante en el territorio donde yo trabajo,
Y vemos estos proyectos que principalmente están focalizados en proyectos de aula, resolución de problemas, vinculado, no sé, tenemos la posibilidad de tener la guantuchefe que nos permite ella con su medicina ancestral poder saber cuándo se cultiva, cuándo se cosecha alguna medicina, los lugares en relación a la importancia que tiene la luna, por ejemplo, en la cultura mapuche, en la cultura que tiene que ver también con las mareas altas y bajas del sector donde estamos, y cómo se vincula, en este caso, la matemática claramente y con otras disciplinas. Como bien lo decía anteriormente, no recuerdo el nombre, cómo nosotros hacemos esta interdisciplinaridad donde trabajamos con matemática, trabajamos con ciencias, trabajamos con lenguaje, y si bien es cierto, nosotros a lo mejor estamos muy encantadas y a lo mejor intentando que esta no matemática sea importante porque creemos que hay unos buenos resultados, todavía tenemos esas restricciones y esos obstáculos, sobre todo para los estudiantes, o sea, para las personas recién egresadas, como decía, que se tienen que validar en un sistema, y la validación a veces de un sistema no es generar este movimiento a lo mejor, sino que les algo más fácil de unirse a lo que ya está establecido. Y ojalá en algún momento también, y como hay estudiantes acá, que se rompa eso, que en realidad tengamos la oportunidad de poder generar en este caso este conocimiento matemático-cultural que ha sido importante, que siempre ha permanecido y que no se ha perdido. Te agradezco nuevamente por lo que he aprendido hoy día. Pues Pilar, yo siento mucha emoción con tu intervención, sobre todo por esos retos que tú debes de tener, primero al enseñar en un contexto rural. Segundo, como has planteado, están estos dos ambientes geográficos o sociogeográficos de la cordillera y de la orilla del mar. Fíjate que nosotros hemos venido haciendo investigaciones con comunidades pesqueras de cómo, por ejemplo, hemos encontrado muchos conceptos sobre el tema de la ubicación, pero también de la cuantificación. Si hablamos de ubicación, también tenemos que hablar de cuantificación en las comunidades artesanales de pesca. Este es un recurso, Pilar, que si en caso tal tu institución, tus padres de familia, tus alumnos requieren de algo sobre comunidades de pescadores artesanales, con gusto te estaría colaborando. Tenemos alguna experiencia allí, algunos artículos, un libro, etcétera. Estamos pronto, bueno, no sé si pronto, tal vez el próximo año, a crear videos educativos con una cantidad enorme de recursos audiovisuales, con entrevistas a decenas de pescadores. Estuvimos trabajando con ellos varios años. Y pues la idea es poder divulgar también estas cosas. Cuando tú dices que tu institución educativa tiene 15 hectáreas, eso me imaginé una cosa increíble. La institución educativa donde está mi hijo, por ejemplo, creo que no tiene ni siquiera un tercio de una hectárea y hay más o menos unos 400 alumnos allí metidos y no es tan sencillo. Ahora con el retorno progresivo a la presencialidad, pues se han construido unos conceptos de las burbujas, y entonces, por ejemplo, los recreos o los descansos lo tienen que hacer dentro del mismo salón de clase, entonces los desplazamientos no son los mismos. Yo me imagino, por ejemplo, un recreo en una institución educativa de 15 hectáreas, o sea, el conocimiento matemático que debe haber allí de los alumnos frente al tiempo, frente al espacio, debe ser muy distinto a los niños que están en la institución educativa de mi hijo, por ejemplo. Una vez estuvimos visitando una institución educativa costera en donde los alumnos en el recreo se iban para sus casas, por ejemplo. Se podían ir a sus casas, llegaban allá, jugaban a la orilla del mar, ayudaban un momentico en algunas tareas de la casa, etcétera. Pero solo sucedía, por ejemplo, en un contexto como este, que es también diverso, que tienen otros conceptos de espacio, otros conceptos de tiempo, etcétera. Entonces, eso de una institución educativa de 15 hectáreas que tiene un humedal, yo me imagino que es un gran escenario para que las clases de matemática diga, vamos un momentico al humedal, vamos un momentico, no sé, no conozco
esa institución educativa, pero se me hace agua la mente de solo imaginar en el contexto donde estás. Entonces, yo Armando, simplemente ofrecerme, Pilar, para ver qué podemos hacer allá. muchas gracias. En todo caso, no es habitual de un colegio municipal, que decir que es del Estado, que tenga 15 hectáreas. En realidad es algo atípico en Chile. No es usual encontrar ese espacio. Pero claramente estamos rescatando ese humedal y la idea de rescatar ese humedal tiene que ver con esa intervención, con una intervención a todo dar. Aquí ese en realidad es un centro de investigación enorme. Sí, sí, yo me imagino, por ejemplo, lo que puede hacer un profesor de matemática con ese compromiso político que tienen de recuperar el humedal. El tema de, por ejemplo, analizar cuánto volumen de agua tenían hace 10 años, hace 5 años, hace 20 años, etcétera, analizar esas gráficas, todo eso, o sea, mire, que solo podemos convertir esa posición política que tienen de recuperar ese humedal en todo un proyecto de investigación. O sea, hay muchas cosas que sin duda alguna, pues, pues se pueden dar. Muchas gracias, Pilar, por esta intervención. De verdad que sí. Muchas gracias. Alcides Páez, adelante. Muy buenas tardes a todos. Armando, un abrazo fuerte desde Valledupar, Colombia, tu tierra, acá de la Universidad Popular del Cesar, liderando procesos frente a la educación. Me gustó mucho la intervención de Pilar, ahorita Omar, Rodrigo, Rafael han puesto los puntos ahí que necesitamos fortalecer, esto de la etnomatemática. Realmente tenemos muchos retos frente a lo que se quiere, a lo que se desea, que la etnomatemática logre fortalecer los procesos en educación, porque realmente estamos viendo la etnomatemática, por ejemplo, aquí en Colombia nos sucedía que la etnomatemática nada más se le estaba ciñendo a los pueblos indígenas, entonces nos decían, lo que pasa es que la etnomatemática nada más es para etno, pero ahora que vemos la segunda fase, la fase educativa de la etnomatemática, es donde esta parte responde a las dos preguntas que tú tienes ahí automáticamente. Si nos vamos directamente a una escuela, como es las que yo visito en dos poblaciones como Atanque, La Mina, y voy a decir otra, que es Guatapurí, en estas poblaciones que visito con el Ministerio de Educación, entro en un conflicto, que tú también lo decías ahorita, el conflicto es, ¿qué desea la comunidad? Desea mejorar los puntajes que dicen las pruebas saber, que son las pruebas institucionales a nivel del gobierno central, o necesitamos tener formación de nuestros estudiantes como ciudadanos. Entonces ahí había una contradicción, no sé cómo llamar a eso, de que realmente la gente quiere es puntaje, porque el puntaje es el que me deja entrar a la universidad, el puntaje es el que me permite a mí avanzar para las becas, pero la formación, ya cuando hablamos de formación, teniendo en cuenta el contexto, el trabajo que hacen las comunidades, de pronto nosotros los profesores no comprendemos. Pero yo creo que haciendo el análisis como tú lo mostraste hoy, tomando de que no es imponer un conocimiento que se da desde el Ministerio de Educación Nacional, sino que el conocimiento sea paralelo, estableciendo un paralelo entre lo que propone el ministerio y lo que se ve en la comunidad, lo que vemos a nuestro alrededor, en nuestro contexto, con los juegos, con los cultivos, realmente vamos a lograr muchas cosas positivas. Entonces, Armando, yo te felicito con esta segunda fase. Me convence aún más la etnomatemática. Es cuando me entro como que más convencido de que la etnomatemática puede fortalecer los procesos educativos en las escuelas rurales y en cualquier escuela de nuestro país y el mundo. Pues entrar a probar estas dos fases en nuestras instituciones con nuestros estudiantes en la Universidad Popular, que son estudiantes, claro, también van a fortalecer los nuevos educadores que surgen para Colombia. Nosotros estamos dando, con el profesor Omar, estamos trabajando en la Facultad de Educación de la Universidad Popular del Cesar en Valledupar y estamos viendo la necesidad de implementar esta fase que tú estás proponiendo hoy. Entonces, agradecerte y decirte que sigas adelante, a profesor Rodrigo, a Rafael, a Pilar, a Cristian, que nos están dando luces también, seguir en este proceso
en este tipo de encuentros, de saberes para fortalecer todos los procesos. Un abrazo fuerte a todos. Armando, te aprecio mucho. Muchas gracias, Alcide. Con Alcide y Omar nos conocemos hace ya más de 20 años. Y Alcides y Omar en estos momentos son el Sancho Panza y el Don Quijote allá en su región. Están enfrentando muchos molinos de vientos, pero bien fuertes, le cuento, bien fuertes. Además que cada vez que uno asume estas posiciones innovadoras, tiene que enfrentar muchos dragones, muchos demonios, muchos molinos de viento. Cuando yo llegué a mi universidad, me encontré con un coordinador de la licenciatura que de pronto no tenía la mejor visión sobre estos enfoques y lo que me dijo era que si yo iba a hacer carreteras hacia la luna. Hoy día hemos visto cómo nuestro semillero ha aportado significativamente, por ejemplo, a la divulgación del programa Etnomatemática, de cómo ha generado impactos en varias comunidades artesanales, en varias prácticas sociales, en dirimir incluso conflictos. Hemos visto cómo ha impactado a la misma licenciatura en matemática en sus indicadores de investigación, en sus procesos de acreditación, etc. Entonces, tenemos unos impactos que podemos mostrar. Le hemos mostrado a las niñas, a los niños, a los maestros en formación, a los maestros en ejercicio, de cómo los contextos socioculturales pueden enriquecer los procesos de enseñanza y aprendizaje de la matemática escolar, pero que también podemos apuntarle a otro tipo de educación matemática. Hoy por hoy, los enfoques socioculturales y específicamente el programa Etnomatemática están posicionándose fuertemente en los procesos de enseñanza y aprendizaje de las matemáticas. Lo que necesitamos es coherencia de los organismos internacionales, coherencia de los ministerios de educación o de las entidades encargadas de las políticas nacionales cuando escriben en esos documentos institucionales que divulgan a nivel nacional que la cultura es importante, que los contextos socioculturales son importantes, que en los contextos socioculturales se aprende también matemática, etcétera, que están muy ligados al ser humano porque somos sujetos sociales o culturales, etcétera. Necesitamos coherencia y esa coherencia se tiene que ver reflejada en la evaluación. Insisto que la evaluación es ese gran muro, es un enorme muro, inmenso, que por ahora no sabemos cómo treparlo. Pero yo recuerdo una película muy violenta y que se viene al caso, que se llama Guerra Mundial Z. No sé si se lo han visto. ¿Se la han visto? Es de zombies. ¿Se la vieron? Creo que Rodrigo no se la ha visto. Guerra Mundial Z. Y resulta que llegó una horda enorme de zombies. Creo que nosotros vamos a tener que ser esos zombies. Pero estos eran unos zombies distintos a los zombies que nos muestran por ahí, que caminan lento. No, estos zombies eran más dinámicos, mucho más enérgicos, mucho más activos. Y se toparon con una fortaleza donde estaban personas que no estaban contagiadas del virus, que los convertían en zombies. Y tenían una pared enorme, enorme por trepar. Y un zombie hizo así, miró la pared, como se comunican es con un chasquido y entonces entendieron el mensaje que tenían que comenzarse a montar unos sobre los otros y formaron una especie de columna de zombies y llegaron hasta allá e invadieron, entonces pudieron entrar a la fortaleza. No sé si nosotros seremos esos zombies, necesitamos tener estas uniones, necesitamos tener estas uniones. Un gran movimiento para mí, el programa Etnomatemática, es ese gran enfoque sociocultural de la educación matemática que tiene un gran asidero en Latinoamérica. Entonces, en Latinoamérica el programa Etnomatemática ha tenido un auge y una aceptación enorme. Yo por allí escribí un artículo titulado 12 propuestas para etnomatemáticos del mundo. No recuerdo muy bien cómo es que se titula. Se publicó en la revista Ripen de Brasil, está en inglés, gracias a una invitación que recibí de Milton Rosa y de Daniel Ore. Y allí está precisamente para ese momento el panorama del programa Etnomatemática en todo el mundo. De pronto tuve algunos obstáculos idiomáticos con países asiáticos, pero
traté de consultar la mayor cantidad posible de investigadores en etnomatemática del mundo, en español, en francés, en inglés, bueno, pero de pronto con este continente asiático tuve algunas dificultades. Pues en esto se queda un panorama es de lo que se publica, de lo que se da a conocer, pero todos sabemos muy bien que hay muchas prácticas de maestros, de maestras, de grupos que se están desarrollando del programa de etnomatemática en contextos rurales, incluso urbanos, pero que no publican, pero que tienen grandes experiencias cuando nos las comparten. Entonces ahí hay un panorama, y ese panorama nos mostró que en Latinoamérica hay una aceptación enorme del programa etnomatemática, muy fuerte, y que se han llegado a resultados o experiencias muy positivas que no se han logrado aún en el resto del planeta. Entonces, yo me atrevo a decir que el enfoque sociocultural del programa, del enfoque sociocultural de la educación matemática como el programa no matemática, es el enfoque sociocultural latinoamericano de la educación matemática. Yo creo que también. Muchas gracias, profesor. El Rodrigo Panes. En esa misma perspectiva y el último comentario que desarrollas, Armando, me gustaría que a lo mejor nos pudieras recuperar un aspecto que planteabas ahí con la investigación y el enfoque didáctico que plantea Huiratam, de esto de la enseñanza paralela y comparativa. Si nos pudieras dar un pequeño tips o un pequeño análisis de cómo esto está involucrado, ¿no es cierto? O podría estar involucrado en este enfoque didáctico, que algo que es que a lo mejor no está tan, al menos a nivel nacional, sistematizado o conocido. Muy bien. Esta es la enseñanza paralela y comparativa es la respuesta a la institucionalización que encontramos en la teoría de las situaciones didácticas. Así fue como la interpretamos. El profesor Hubiratán la planteaba como el enfoque didáctico del programa etnomatemática debería ser una enseñanza paralela y comparativa. Paralela y comparativa, ¿en qué sentido? Hemos dicho, bueno, si vamos a hacer una fase etnográfica y una fase educativa es porque vamos a tener un saber matemático, comunitario, representante, que lógicamente allí interactúan los conocimientos matemáticos de los sujetos, de los artesanos, representante de la matemática local. Las prácticas tienen unas matemáticas locales. Y la matemática escolar como representante de la cultura globalizante. Solo que en la teoría de las situaciones didácticas, la institucionalización, la veíamos que se quedaba aquí en esta dimensión. Pero nuestra respuesta al proceso de institucionalización es valoremos por igual ambos saberes. Este de las culturas locales, en plural, y de la cultura escolar o de la cultura globalizante que se representa por medio de la matemática escolar. Entonces, paralelas, el mismo valor, y en lo posible la comparativa en el sentido, bueno, aquí se manifiesta de esta manera, se da de esta forma. Alan Bishop dice, no compare, busque similitudes. Pero yo pienso que en la medida en que yo comparo, pues también puedo encontrar similitudes. Para mí más fuerte el verbo comparar que ir a buscar similitudes. Si yo busco similitudes, tal vez voy a excluir las diferencias. Y sin duda alguna hay diferencias. Hay diferencias, por ejemplo, en cómo concebimos un triángulo aquí y cómo se concibe aquí. Cómo se concibe, por ejemplo, la teoría del pi aquí o cómo se concibe el pi aquí. Que hay un video por aquí bien interesante. Por ejemplo, hace poco acabo de hacer una entrevista a los albañiles que están fraguando el piso de un baño y entonces ellos necesitan colocar unos puntos de referencia en cada esquina de ese baño para luego trazar unas paralelas y luego venirse con unas reglas enormes que ellos tienen allí para poder entonces buscar una horizontal. Pero resulta que esos puntos tienen visiblemente y palpablemente dos dimensiones. Un punto teniendo dos dimensiones de manera muy explícita. De manera muy explícita. Entonces, ¿cómo se compara esto? ¿Cómo se enseña de manera paralela el concepto de punto en esta práctica y el concepto de punto aquí en
en el tema escolar, en el ambiente escolar. Entonces, ahí es donde nosotros, en términos muy generales, planteamos el tema de la enseñanza paralela y comparativa, es una respuesta a la institucionalización de saberes, donde se debe dar valor, un igual valor tanto a estos saberes matemáticos representantes de las culturas locales y a estos saberes matemáticos representantes de la cultura o saberes escolares representantes de la cultura globalizante. Es una respuesta que tenemos ante el proceso de institucionalización. Pero aún, vuelvo a insistir, no tenemos respuestas al proceso de evaluación, que es esa gran pared, pero ahí está esa metáfora de cómo los zombies lograron hacerlo. Entonces, Rodrigo, esa es, digamos, en términos generales, este proceso. Seguramente hay muchas preguntas también allí. ¿Cómo se valida? ¿Cómo se evalúa? Si en caso tal nosotros encontramos aceptable la enseñanza paralela y comparativa. Todo termina problematizándose seriamente en la evaluación. Pero por ahí vamos. Esto es una propuesta joven que tiene todavía muchas energías y que aspira a seguir avanzando en estas preguntas que aún no tenemos respuesta. Exacto. Como les digo, yo creo que una respuesta a la evaluación es esto. Es esto, es la unión, es la unión. Conozco de textos escolares de matemáticas que se han generado, por ejemplo, en el Perú, para todo un año escolar, por ejemplo, de cómo comunidades indígenas han creado textos escolares de matemáticas bilingües en español y en su lengua natural, y de cómo han hecho una página, por ejemplo, de las actividades en español y de las actividades en su lengua, y cómo hacen esas comparaciones. Entonces, hay cosas que podemos aprender. Y creo que en la medida en que generemos foros, discusiones, involucremos a las personas que están, por ejemplo, allá en las ciudades capitales desarrollando planes genéricos, propuestas curriculares genéricas para todo un país, que también se puedan contextualizar. Creo que las regiones van a aportar mucho, creo que las comunidades culturales, sociales, políticas, artesanales, lúdicas, etcétera, van a aportar mucho a una gran construcción de un currículo matemático más acorde con las realidades de nuestros países. La pregunta es si nosotros necesitamos que nuestros alumnos se destaquen en las pruebas PISA o que se destaquen como ciudadanos para el país que nosotros soñamos. Eso es, o sea, son unas discusiones que tenemos allí muy fuertes y creemos que desde la educación matemática se puede aportar a ello. Bueno, tengo 6 minutos y creo que ya podemos hacer las preguntas, el cierre, el brindis virtual con ese vino chileno que ustedes tienen allá, exquisito. Rafa me trajo una botella de vino, ojalá que no se la hayan tomado, No, profe. que me dijo que la había guardado muy secretamente, está allá en Barranquilla. Voy prontamente a reclamarla. Y de mi parte, agradecerles una vez más este espacio que se ha construido, este tiempo de discusión que se ha dado, de haber conocido algunos de ustedes, de saber de que Cristian lo veo muy conectado con el tema de las redes, de los medios de comunicación, de las divulgaciones, etcétera, y de cómo también se ha impactado para el tema de la ingeniería. Saber de ese colegio, de esa institución educativa de 15 hectáreas de Pilar, etcétera, que seguramente todavía no la han descubierto completamente. Cada vez que seguramente avancen el conocimiento de cada metro cuadrado de esa institución, van a poder hacer muchas cosas. Haber conocido a Rodrigo aquí, por lo menos virtualmente, y ya por las indagaciones que he hecho en internet, que Rafa, como exalumno, es integrante del semillero de investigación, haya hecho ese enlace para la invitación, de que algunos colegas como Omar Trujillo y Alcides Paz también hayan participado aquí, de que alumnos de ustedes, como profesores allá en Chile, y alumnos míos aquí en Colombia, y colegas de otros países también que se hayan conectado y que después hayan tenido la oportunidad de analizar y de preguntar o de compartir el video allá en otros países y con en otros escenarios. Esto ha sido bien interesante. Por lo menos la noticia, cuando lo publiqué,
en uno de mis Facebook, que es audiovisuales en no matemáticas, la noticia se compartió 99 veces. 99 veces, ahí está el registro que se compartió 99 veces. Y creo que tuvo una gran acogida este evento. Yo creo que este es el principio de muchas cosas. Apenas como zombie, estamos mirando esa pared. Sí, profe. Necesito ahora que Pilar se me trepe aquí, que otro se le trepe acá y así sucesivamente. Muchas gracias por la invitación. Profe, muchísimas gracias a usted. Hay muchas personas también. Está Gustavo desde México, que está acá. Bueno, solo que no estoy viendo, sí, colegas también que en estos momentos se han vinculado en la primera sesión y en la segunda sesión. Entonces, ese es el problema cuando uno comienza a darle reconocimientos a uno, termina sacando a otros y después se la cobran. Y entonces, bueno, en fin, pero yo ofrezco excusas por aquellos que no nombré, que seguramente están también aportando mucho a todos estos procesos. Yo recuerdo incluso que Gustavo dijo con mucha vehemencia por ahí, sí, pero ¿dónde está la aplicación de esto en las clases de matemáticas? Pero para ese momento yo no tenía respuesta, Gustavo, entonces te ofrezco excusa. Hoy día creo que sí tenemos algunos elementos para ello. Listo. Muchas gracias, Armando, a nombre de la escuela, del programa PASE, ¿no es cierto? Rafa, y que también nos acompaña, de todos los colegas, de nuestros estudiantes, agradecerte la ocasión nuevamente. Seguramente nos estaremos encontrando en otros caminos que van a llegar sin duda a Chile durante el próximo año, creo yo. Esperemos que esta situación de la pandemia cada vez vaya evolucionando y que nos permita el compartir, el sentirnos y el poder vivenciar en un ambiente a lo mejor presencial también estos saberes que has construido y que para nosotros nos llena bastante de orgullo el poder presentarnos y comunicarlos a nuestros futuros profesores, que es el espíritu de estas actividades. Por mi parte, agradecer a todos y despedirme de todos ustedes. Seguimos en estos espacios en la página web, tanto de nuestra facultad como de nuestra carrera y en los espacios también comunicativos tuyos, estando al tanto de cualquier noticia, pregunta y comunicación que podamos establecer. ¿Okay? Muchas gracias. Muchas gracias a todos y nuevamente. Muchas gracias. Gracias. Seguimos en comunicación. Seguimos. Chao, chao. Chao, chao.